Para cualquiera que bien vea las cosas, es indudable que vivimos en un mundo muy orgulloso y muy soberbio. A los hombres de hoy no les gusta para nada que le digan las cosas. Al hombre de hoy no le gusta, por ejemplo, que se le diga que hay cosas que no puede hacer, porque eso sería coartar la libertad. Al hombre de hoy no le gusta que le digan que hay cosas que le faltan, que no puede tener todo, porque eso sería negarle sus derechos. Al hombre de hoy no le gusta que le digan que hay cosas en las que se equivoca, porque eso sería tener una mente cerrada. Y como el hombre no quiere que le digan las cosas, el hombre moderno no necesita de Dios. Dios no hace falta, porque el hombre se ha construido una ciudad despreciando a Dios y corriendo a Dios de en medio, y está contento y orgulloso con eso. Muy orgulloso de las obras de sus manos, porque claro, el hombre moderno es muy inteligente. Hemos llegado a una etapa en la que hemos superado ya muchas cosas. Ya somos capaces de todo, somos grandes. La ciencia ya nos ha conseguido todo, y si hay cosas que la ciencia no ha conseguido, ya va a conseguir. Por eso Dios al hombre moderno no le resuelve ningún problema. Todo lo sabe el hombre, todo lo puede explicar, puede hacer lo que él quiere. Y si todavía hay cosas malas en el mundo, tranquilos, ya vamos a llegar a una época en la que no van a haber enfermedades ni existan guerras. Vamos a llegar a una época en la que haya paz y bienestar, una época en la que todos compartamos nuestros bienes. En fin, el hombre llegará al paraíso en la tierra. El hombre se podrá hacer su propio paraíso. ¿Qué no puede hacer el hombre? Y si Dios puede hacer todo, ¿para qué Dios? ¿Para qué necesito de Dios? Por eso el problema de muchos ateos que no creen en Dios no es tanto la existencia de Dios en sí el problema, sino su propia soberbia, su propio orgullo. Claro, como el hombre lo sabe todo, como el hombre lo puede todo, Dios no hace falta en la vida. ¿Qué me viene a dar Dios que yo no pueda hacer? Por eso muchas veces se niegan a admitir la existencia de Dios, a pesar de las pruebas de la creación, de ver las criaturas. Son incapaces de ver a Dios en lo creado, porque primero son incapaces de ver a Dios en su propia vida. Y no reconocen o se niegan a reconocer a Dios en su alma, en los dones que tienen. Y eso es el orgullo. Es olvidarse por completo de Dios y atribuir todo lo que el hombre es por las solas fuerzas del hombre. Incluso llegando a creer que el hombre puede hacerse feliz a sí mismo con sus propias fuerzas. Por eso la soberbia, dice San Bernardo, que es justamente como esa viga que hay en el ojo, que no nos deja conocer la verdad. La humildad, queridos hermanos, como enseñan los santos, es la virtud que nos deja conocer la verdad. La humildad es la verdad. Porque no se puede conocer la verdad si no se es humilde. La verdad es aceptar la realidad de las cosas tal y como son. Pero para aceptar la realidad de las cosas muchas veces uno tiene que agachar la cabeza y aceptar.
pero a nadie le gusta mucho agachar la cabeza y aceptar las cosas. De aquí que la humildad sea la virtud que me hace justamente eso, agachar la cabeza, reconocer la realidad de las cosas. De aquí que la humildad me lleva de la mano a conocer la verdad. ¿Qué verdades me lleva a conocer la humildad? Ante todo y en primer lugar, la verdad sobre mí mismo. No puedo hacer todas las cosas. No me dan las fuerzas para hacer todo. Ni siquiera me di el ser a mí mismo, ni la existencia, ni mi propia vida. Y mis talentos, mis habilidades, ¿qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? La verdad, la humildad me enseña la verdad de que, por ejemplo, no puedo dejar contento a todo el mundo con las acciones que hago. A reconocer que muchas veces, por hacer el bien, hay personas que se van a disgustar. La humildad me lleva a conocer que no puedo conocer todo, ni saberlo todo. Y que hay cosas que no sé y que tengo que ser enseñado. Y gracias a Dios que hay cosas que no sé, porque todavía tengo la posibilidad de seguir asombrándome cuando descubro una verdad. ¿Cómo me voy a asombrar de las cosas si yo ya lo sé todo? Si no necesito que nadie me venga a decir nada. La humildad me enseña la verdad, queridos hermanos, de que soy falible, de que cometo errores, de que no todo lo que hago en mi vida son aciertos. La verdad de que muchas veces cometo pecados y con ellos ofendo a Dios. La humildad nos hace conocer la verdad sobre nosotros mismos y aceptar esa verdad, incluso nuestra verdad física, si soy gordo o flaco, si soy alto o bajo, si soy viejo o joven. Pero la verdad también de mi temperamento, de mis modos de ser, de cómo reacciono ante las cosas, de qué me disgusta y qué me gusta, qué me cuesta. La verdad es que hay cosas que me cuestan. Y como nos lleva a conocer la verdad, nos hace ser libres de eso. Incluso la humildad nos permite saber reírnos de nosotros mismos y de nuestros defectos. Felices, decía Santo Tomás Moro, felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca pararán de reírse. Por eso un autor decía, la humildad verdadera empieza en este punto, en el punto luminoso en que la inteligencia descubre y admite con tanta fuerza que su corazón es capaz de amar esta verdad fundamental. Sin mí nada podéis hacer, como dice nuestro Señor. Sin Dios no podemos nada. Pero la humildad no solo me lleva a conocer la verdad sobre mí mismo, también me hace capaz de reconocer la verdad en el prójimo. Porque si yo soy falible, si yo cometo errores, mi prójimo también es falible. Mi prójimo también se equivoca, también comete errores, también nos falla. Y la verdadera humildad me permite reconocer incluso las grandezas del prójimo. Quien no es humilde no puede ver los bienes que tiene el prójimo. En cambio, la humildad hace que aprendamos a mirar las cosas buenas
y saber aceptar sus miserias, incluso saber poner remedio a sus miserias. La humildad nos hace ver la verdad de que el prójimo es, como yo, hijo de Dios, y que también está llamado al cielo como yo, y que también está llamado a la santidad. La humildad no tiene ningún miedo de pedirle a Dios que los otros sean mucho más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Pero la humildad, sobre todo, nos lleva a reconocer la verdad más importante, la verdad sobre Dios. Si nosotros nos descubrimos falibles y descubrimos fallas en el prójimo, Dios no falla. Dios es fiel. Pero la verdad de que Dios es un misterio, de que yo no puedo comprender totalmente y acabadamente a Dios. Porque si nosotros pudiéramos encerrar a Dios en nuestro cerebro, si pudiéramos entenderlo completamente, con lo pequeño que es nuestro cerebro, Dios sería muy pequeñito. Imaginaos el número más grande que queráis y pensad que eso es la misericordia de Dios. Poned todos los ceros que queráis. La misericordia de Dios es todavía más grande que eso. No puede caber en nosotros. Dios es un misterio que nos supera y que es superior a nosotros. Sus misterios me superan. La humildad hace que acepte que yo no puedo comprender la Trinidad, que yo no puedo comprender la presencia de Jesucristo real, verdadera y sustancial en la Eucaristía. La humildad hace que yo no pueda comprender totalmente el infinito amor que tuvo Cristo al encarnarse, al despojarse, como dice la carta a los Filipenses, de su rango y hacerse hombre. Por eso solo la humildad me lleva a aceptar la verdad de que el Verbo se hizo carne. Y que se hizo carne porque me amó y se entregó por mí. Que es tan bueno y tan grande Dios que me salvó sin que yo hiciera nada. Es más, habiendo pecado. Por eso todas estas verdades nos llevan a descubrir no solo mis miserias, porque cuando la humildad me hace ver la grandeza de Dios, comprendo también la grandeza de los dones que tengo, de mis talentos, y todo eso a la luz de Dios es como la otra cara de la verdad. Nada puedo por mí mismo, pero en Dios puedo todo. Todo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo. La humildad me lleva a conocer la verdad de que Dios nos llama a la felicidad y que esa felicidad Dios nos la da gratis y que la felicidad que Dios me promete es mucho más grande que la felicidad que yo puedo imaginar. Es lógico, si Dios es mucho más grande de lo que yo puedo pensar, el cielo va a ser mucho más grande de lo que yo puedo pensar. En cambio, ¿cuántos paraísos terrenales se inventa el hombre y nos intentan vender? ¿Cuántos paraísos a la medida del hombre? Pero qué pobres que son.
si nada de eso se compara a lo que Dios nos llama? Estamos llamados a ver cara a Dios en el cielo. Y San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado a los que le aman. La humildad hace que nosotros podamos dejar a Dios que nos haga felices. Dejar que Él nos muestre dónde está nuestra felicidad. Si yo quiero hacer las cosas a mi manera y como yo creo que deberían ser esas cosas, qué felicidad tan pobre que nos armamos. Por eso la segunda lectura de hoy decía, vosotros, comparando a los israelitas del Antiguo Testamento, no os habéis acercado a una tormenta, a truenos, es decir, a Dios presente en eso, no, vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, a miríadas de ángeles. Os habéis acercado a Dios mismo y os habéis acercado a Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres. Miren si Dios no va a cumplir lo que decía en el Evangelio nuestro Señor. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Por eso la humildad me lleva a reconocer toda esa verdad de que a pesar de mis miserias, Dios me llama al cielo por su infinita y pura misericordia, pero lo hace. Muchas virtudes practicó nuestro Señor Jesucristo en su vida aquí terrena. Pero cuando nos llamó a imitarlo, dijo, aprended de mí, no que soy obediente, y lo era, no que soy caritativo, y lo era. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Por eso nosotros, queridos hermanos, debemos pedir la humildad. Debemos pedirle a Dios que no solamente nos haga humildes, sino que nos haga caminar en esa humildad, para que podamos alegrarnos de la verdad, de la realidad de las cosas y aceptarla, para que podamos aceptar nuestros límites, para poder aceptar también las grandezas a las que Dios nos llama. Hoy 2 personas harán su consagración a la Santísima Virgen María. Serán esclavas de la esclava. Porque la Virgen María también tuvo muchas virtudes, pero Dios se fijó en una sola. Miró la humildad de su esclava. Pidámosle también nosotros a la Santísima Virgen la gracia de una humildad como la suya, que nos haga capaces de reconocer las grandes cosas que Dios hace en nosotros.